Pues el Sol de Antequera, siguiendo las peticiones de muchas personas, de muchos lectores, y para dar una respuesta a lo que pasa en la ciudad, queríamos hablar con una residencia de mayores de nuestra ciudad para saber cómo se encuentran de puertas para adentro, porque sabemos que todas están cerradas con sus controles para cuidar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a esas personas que desde el principio del siglo XX, ¿no? Pues nacieron y han vivido una guerra, la época de la transición, o dieron vida a sus hijos que forman gran parte de la familia de nuestra ciudad y comarca y son los más damnificados por esta pandemia del COVID-19. Hablamos con el hermano Luis Valero Hurtado. Cuando ellos tomaron el sitio de la hermanita, al principio poníamos la hermanita o antigua hermanita, ya no hace falta. Yo creo que ya hoy todos sabemos que son San Juan de Dios. No hace falta volver a mencionar la hermanita. Ellos ya forman parte de la sociedad antequerana porque ellos forman parte de nuestra historia. Ellos estaban en el hospital de San Juan de Dios, en la calle Infante Don Fernando. Lo bien que le vendría a ustedes, tener la residencia en pleno centro para ustedes, para los mayores, con sus cosas. Y le damos las gracias que nos atienda dentro de su ajetreada agenda y su labor. En primer lugar, por agradecerle que nos atienda, hermano, por estos minutos. Bueno, una de las curiosidades que tenemos, las residencias por normativa o recomendación están cerradas al exterior, sobre todo para proteger, ¿no?, a las personas mayores, ¿no?, a los abuelos y abuelas. Es una de las medidas que hay, ¿no? Complicado, ¿no?, el cierre, ¿no? Sí, efectivamente. Buenas tardes. Verdaderamente la residencia en este momento, pues bueno, de acuerdo un poco con la dinámica y con las prescripciones y consejos que por parte, en este caso, de la Junta de Andalucía y de la misma orden hospitalaria estamos teniendo, pues tienen unos controles muy, tendremos que decir, férreos sobre lo que es la posibilidad de que el virus pueda entrar. Ahora mismo estamos trabajando pues muy seriamente para poder responder a esto. Tenemos que tener en cuenta que son ya muchos meses. Estamos hablando de que desde el mes de febrero o marzo fue cuando comenzamos a esto. Y la situación de los mayores es encomiable. Hay que decir que verdaderamente están viviendo con auténtica paz la situación tan complicada que tienen. Ellos son conscientes de dónde estamos. Quiero decir, si su situación intelectual se lo permite, en algunos casos no, pero la mayoría sí. Ellos son bien conscientes de la situación que están viviendo, pues porque tienen acceso a los medios de comunicación, tienen acceso a la televisión, tienen acceso pues a todo lo que pueda suponer información. Con lo cual, ellos son bien conscientes. Junto con eso, a mí me llama la atención la capacidad de resistencia y de aceptar la dinámica que la residencia, pues en estos meses tiene. Es verdad que ha sido difícil el poder habituarnos a vivir así. La residencia, desde el primer momento que nosotros hemos estado aquí, recogemos una tradición de 150 años de la presencia de las hermanitas de los pobres, con todo lo que ellas seguramente han aportado a la atención y a los cuidados de las personas mayores como respuesta a su carisma propio de congregación religiosa. Y nosotros recogemos esa atención y la recogemos pues con ese reto de seguir haciendo presente, y este es el motivo principal de nuestra actuación, haciendo presente a Jesucristo. Hay que tener en cuenta que hay algo en común entre las hermanitas y nosotros. Somos congregaciones religiosas que tienen como fin el seguimiento de Jesucristo desde el carisma del servicio a los pobres, a los enfermos y a los ancianos. La residencia, sí, digo, ha sufrido todo un cambio para poder adaptarse a la nueva situación. Si le parece, para ir por partes, perdone que le molesto, le interrumpa, ¿no? Digo, para que el que vea la entrevista va a ir por partes. La residencia se cierra al exterior. ¿Qué controles, es decir, qué pruebas se hacen los propios usuarios que viven en la residencia? ¿Cada qué tiempo, ahora mismo que estamos en este estado, ¿no?, vamos a llamarlo de alerta, de confinamiento, cuánto tiempo se realizan pruebas los que son los mayores?
Los residentes, bueno, los residentes tenemos la suerte de que desde el primer momento, estoy hablando desde el mes de abril, ya se hizo un primer cribado con PCRs a todos los residentes y a todos los trabajadores. Gracias a esto, pues la residencia se situó en la situación que tenía, y la situación que tenía es que en el mes de abril salieron un grupo de residentes que eran positivos. A partir de ese momento, pues bueno, se pusieron en marcha todos los protocolos, tanto oficiales como locales, locales de la residencia, para poder atajar esto. Se atajó y hasta la actualidad, gracias a Dios, estamos bien y tranquilos. Aparte de eso, ahora, pues de acuerdo un poco también con lo que el SAS ha ido ofreciendo, se están haciendo cribados todas las semanas. Todas las semanas. A los trabajadores se les hace todo. Empezó con el tema de las vacaciones, aquellos que hubieran estado más de 15 días, hacerle el control, y después ya se han mantenido las pruebas de antígenos todas las semanas a todos los trabajadores. Se hicieron hacia el mes de octubre, a primeros de octubre, 2 cribados a todos los residentes, y ahora a un 20% se le hace toda la semana, o aquellos que nosotros, por su situación somática, veamos que puedan tener algún problema. Por lo cual, esto ha sido muy importante porque está cortando, atajando cualquier posibilidad de que pueda entrar el virus. Claro, claro, porque ya lo vivieron ustedes sin esa medida de prevención, y ahora lo que hacen es evitar, y así si se detecta un caso, poder rápidamente aislarlo y ponerlo en conocimiento de la autoridad sanitaria, por si hace falta en algún caso medicalizar la residencia, como ya les pasó a ustedes en la primera oleada, ¿no? Que tuvieron que Efectivamente. Sí, efectivamente. Cuando se habla de medicalizar, y ustedes que lo saben de la primera parte, es que si pide la residencia en 2 y el hospital se hace cargo clínico enteramente de los positivos, ¿no? Efectivamente, una residencia es lo que es. Una residencia no es un centro sanitario, con lo cual la atención sanitaria pues tiene que tener un poco lo que la legislación prevé para las residencias. Claro, cuando se medicaliza una residencia, y en nuestro caso ocurrió así desde el primer momento, pues es el hospital el que responde a la atención sanitaria de las necesidades que van surgiendo. En aquel momento, la residencia se medicalizó, y junto con el Hospital Comarcal de Antequera, pues hicimos un trabajo, yo creo que encomiable, en el sentido de que ellos, con los médicos que habían asignado y con los enfermeros propios del centro, pues fuimos día a día trabajando e intentando reconducir la situación que hubiera sido caótica si las PCR no se hubieran hecho. Bueno, entonces, para que los que nos escuchen, nos vean, sepan, claro, ustedes tuvieron que hacer como dividir en 2, en una los que daban negativo y en otra los que daban positivo, para aislar que hubiera un contagio masivo y que ocurriera lo que desgraciadamente vemos en alguna residencia de España, ¿no? Que casi todas... Claro, no en 2, hubo que dividir en 3, porque la legislación en ese momento señalaba la sectorización en 3. Unos, los que claramente eran positivos; otros, los que claramente eran negativos; y otros, los que posiblemente podrían ser positivos porque habían tenido contacto con algún positivo, pero que todavía no había síntomas, con lo cual hubo que sectorizar en 3 la residencia. Claro, imagínate lo que eso nos supuso, pero gracias a eso salimos adelante. Claro, y esperemos que no, pero como hemos hablado con los colegios, con otras residencias, saben ustedes a lo que se pueden enfrentar, y ahora extremarán las medidas para que cualquier síntoma que vean, actuar de inmediato, porque eso es lo importante, no es anticiparse al virus, ¿no? Para evitar que... Sí. Nosotros ahora mismo la residencia se hizo, creo que fue en el mes de agosto, un plan de contingencia para que en el caso de que nuevamente volviéramos a tener infectados, poder empezar a desarrollar. Ten en cuenta que tenemos 14 protocolos preparados, 14 protocolos de actuación. Tenemos toda una planta con 18 camas dispuestas por si acaso surgiera algún caso positivo. Es verdad que la residencia tiene una estructura muy asequible, muy cómoda,
para hacer este tipo de sectorización. Con lo cual, ahora mismo nosotros tenemos toda una planta preparada, tenemos al personal que lo vamos formando y recordando lo que es la manera de actuar en caso de que surgiera este tema. O sea que nosotros ahora mismo, entre comillas, estamos actuando como si tuviéramos positivos. Vale. Para no bajar un poco la línea de actuación y de la guardia, por si acaso pudiera surgir. O sea que ahora mismo la residencia está funcionando correctamente, pero con esa cosa de que en cualquier momento nos puede entrar. Es que eso hay que ser consciente. El 100% de garantía nadie lo puede dar. Eso está claro. Se tiene que hacer todo lo posible para que no entre, pero si entra... Queremos mandar un mensaje optimista, pero me gustaría terminar este apartado un poco de cara a cara con el virus, ¿no? Cuando ustedes en la primera parte, claro, se encontraron con defunciones normales que hay en cualquier casa, en cualquier hospital, cualquier residencia, y también situaciones que a lo mejor la defunción llega acelerada, ¿no? por el COVID. Complejo, ¿no? Sobre todo en la primera etapa en la que no sabías lo que te enfrentabas, ¿no? Ya veíamos que antes el protocolo era que directamente iban al entierro, a la incineración. Ahora ya hay otro protocolo que no se sabe, no se dice públicamente si es por esto, se dan a lo mejor ¿no? Y dejan velarlo, un entierro normal dentro de la circunstancia, ¿no? Ahora ha mejorado, ¿no? Pero esa situación que tuvieron que vivir ustedes tiene que ser terrible, ¿no? Una muerte siempre es terrible y una muerte con el COVID tiene que ser muy... Sí, vamos a ver. Claro, nosotros aquí había que compatibilizar entre la gravedad del caso, pero también con la dimensión humanizadora de la asistencia. Una dimensión de este humanismo en la asistencia lo da la posibilidad de que las familias pudieran acompañar a su ser querido en unas situaciones difíciles, como eran las que se estaban pasando. Claro, nosotros eso lo tuvimos muy en cuenta. Era difícil y era muy complicado. O sea, la tensión que en la asistencia esto suponía para nosotros, bueno, pues era complicado. De hecho, bueno, pues ahí están, turnos desde las 6 de la mañana a las 12 de la noche de muchos de los trabajadores para que todo pudiera salir bien. Después, pues tenemos que decir una cosa. Al final hubo un grupo de afectados, lo digo sin problema, fueron 17 los que salieron positivos. De esos 17 fallecieron 6, pero verdaderamente tenemos que decir que propiamente por el COVID solamente fallecieron 2. Porque tenemos que tener en cuenta que en ese primer momento no se conocía realmente lo que esto suponía, esta enfermedad. Nosotros, la sintomatología que se daba, en ningún momento prácticamente nos la encontramos. Nos encontrábamos que las patologías previas que tenían los residentes se agudizaban. Y eso es un poco lo que en ese primer momento nos hizo encender la alarma, decir, bueno, a ver qué pasa aquí. Y entonces eso sí que en ese momento nos despistó durante un tiempo, sobre todo a los profesionales, a los médicos y a los enfermeros, lógicamente. Y a partir de ese momento ya no se dejó de pasar nada por alto. Es decir, bueno, es que esto es una atención que tenemos que tener especial. Y bueno, pues eso nos ha permitido el estar muy al tanto de la situación. Los propios compañeros de hogar de San Juan de Dios, los que daban negativo o los que estaban aislados, ¿cómo fue ese temor, ¿no? ¿Ellos sabían lo que estaba pasando en la residencia? ¿Sabían que había compañeros que el virus estaba evolucionando, acelerando su fin, que fallecían? Tenía que ser complicado, ¿no? Es decir, por saber que a unos metros alguien que ha estado con él sentado a un lado, ¿no? En la residencia estaba aislado. Claro. Ellos lo sabían, pero el miedo que esta situación provocaba les llevaba a no preguntar nunca nada. Los positivos se aislaron en la zona que estaba preparada para esto, que era la planta de arriba, y las otras plantas, dentro de la situación, siguieron su vida normal. Por supuesto, los residentes, cada uno confinado en su habitación,
teniendo en cuenta que, y eso es una gran ventaja que tiene este centro, es que todas las habitaciones son individuales, con lo cual eso nos permitía controlar muy bien lo que era pues, la situación. Los abuelos, los residentes, estaban en su habitación viendo la televisión y eran conscientes perfectamente de lo que había. Y en el centro ellos no preguntaban, porque tenían miedo. Ellos tenían miedo. Y si no sabían, intuían. No obstante, nosotros sí que, bueno, en la medida de las posibilidades, pues íbamos informándoles de cuál era la situación para que ellos fueran conscientes. Pero no solamente eso, sino que ellos además tenían sus videollamadas, videoconferencias con sus mismos familiares, que los mismos familiares le iban informando un poco de cómo iba discurriendo esta situación. Vamos a romper ya los datos reales de la pandemia y vamos a intentar buscar esa esperanza, ¿no? Ahora llega la época de Adviento, la Navidad. No, cuando estoy preparando esta entrevista, cuando veo el Facebook suyo todos los días, nos sorprende, ¿no? Uno, la última sorpresa, el que no le siga, que pida amistad y que lo siga. Lo de esos recuerdos, esas fotografías antiguas de los residentes, de los abuelos, ¿no? Y los ves tú que los conoces, ¿no? ¿De dónde le surge esa inspiración de dar esa sonrisa cuando a lo mejor tiene que estar usted todo lo contrario? ¿De dónde saca esa esperanza, esa fuerza de voluntad para dar ese mensaje de optimismo y de alegría a todos, ¿no? Porque la verdad que nos gana siempre, pero lo de la foto antigua ha sido increíble, ¿no? Como ellos han querido decir, somos nosotros y todo nuestra vida, todos nuestros recuerdos. Bueno, nosotros verdaderamente, hombre, hay algo que para los hermanos de San Juan de Dios es fundamental, y es que el centro de nuestra actividad, de nuestra misión, es en este caso la persona mayor. Por ellos nos desvelamos y hacemos todo lo posible día y noche para que ellos tengan la calidad de vida y los cuidados que se merecen. Mira, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, pues bueno, en este caso la residencia, pues pertenece, como hemos dicho, desde hace 5 años a los hermanos de San Juan de Dios, que tenemos algo como muy importante, y es que nuestra atención brota del Evangelio de la Misericordia, vivido intensamente por San Juan de Dios. Y esto es un poco lo que motiva nuestra acción diaria y lo que intentamos que también nuestros trabajadores, nuestros colaboradores desarrollen. De tal manera que nuestra actuación va más allá de un cuidar técnico, de un cuidar cualificado. Eso se da por hecho. Es que nosotros en la Iglesia colaboramos en la evangelización desde la atención y el cuidado a las personas necesitadas y enfermas. Claro, esto te cambia la perspectiva de quien tienes delante. Suponemos que, a pesar del temor, los abuelos y personas mayores que están en la residencia, en cierto aspecto no temen a la muerte, porque saben que están en su última fase de la vida, ¿no? Sabéis que si están ahí es porque no pueden estar en sus casas ellos solos, cuidando de sí mismos, porque no pueden estar con su familia por la vida que tenemos hoy en el siglo XXI. Digamos que ellos, aunque no temen a la muerte, pero temen esta pandemia, ¿no? Ellos, como ellos diciendo, yo ya he cumplido, ¿no? Hemos llegado a una edad, ¿no? Y entiendo que es... Sí. No temen a la muerte, pero no quieren morirse, ¿eh? Normal. No quieren, como ninguno queremos morir, es verdad. Ellos viven, yo creo que viven con mucha paz la situación y las situaciones por las cuales están pasando. Tienen una gran capacidad, ahora hablamos de resiliencia, ¿no? Hablamos de resistencia a la adversidad y a la situación, con lo cual esto es un estímulo para todos nosotros. O sea, verlos luchar con la vida tan complicada y tan difícil que han vivido. Porque fíjate, el otro día hablábamos aquí, que hay que ver gente que no han tenido los medios que nosotros tenemos, que muchos de ellos han vivido una guerra civil y hablan de la guerra civil, pero la diferencia que había entre aquello y esto, después las vicisitudes de la posguerra, y ahora, al final de sus días, encontrarse con una situación tan complicada. Y ahí están, dándonos ejemplo de vivir con coherencia estos momentos de su vida.
Es decir, que pasa como lo más pequeño en los colegios, los que menos se quejan, y en el caso de los mayores, los que más tendrían que quejarse de la situación, ¿no? Porque llegar a esta edad y encontrarse con esta situación, yo creo que son los que tenían que salir a la calle y protestar y hacer unas manifestaciones y concentraciones, que no la hacen, obviamente, ¿no? Los que más podían quejarse son ellos y son los que menos hablan y protestan. No se quejan y se someten con toda docilidad a las dinámicas, a las orientaciones, a los consejos que le damos. Yo ayer por la mañana hablaba con ellos, pues porque, bueno, esto según va saliendo legislación nueva, nos obligan en muchos momentos a cambiar y les decía en el comedor, se los decía que es el sitio donde más podemos reunirnos y les decía, tenemos que cambiar un poco la dinámica de la asistencia a misa. Hasta ahora nos situábamos así, 2 por banco, bien, ahora nos vamos a situar de esta manera y tal. Sin problema ninguno. Desde el primer momento, ellos son los primeros que están ahí. O sea que verdaderamente a mí me llama la atención. Tenemos que tener en cuenta que, fijaos, que es que desde el mes de marzo están viviendo esta situación. Y son ya muchos meses. Y hay gente, es verdad, que no tiene capacidad ahora mismo intelectual por su situación de deterioro cognitivo, por la edad, que no son capaces de valorar la situación que se vive. Pero hay otros que salían diariamente a darse su paseo y que llevan desde el mes de marzo sin salir. Luego lo de la videollamada y poder hablar con la familia es el mejor invento que tuvieron, ¿no? Lo de poder, no solo ante la visita personal, que no se puede hacer ahora, la llamada de teléfono a un teléfono, pero lo de la videollamada mucho la habrá sorprendido, ¿no? O sea, habrán tenido que hacer su curso de aprendizaje y estarán locos de contentos, ¿no? Poder ver al menos, ¿no? A su hijo, a su nieto. Esto supuso para ellos, claro, al principio no conocían toda esta dinámica nueva, que casi tampoco nosotros la conocemos, pero bueno, nos vamos adaptando. Pero para ellos después pues para ellos y para la familia. Nosotros cuando empezó esto sí que teníamos en cuenta que al menos 3 o 4 líneas de información había que abrir con las familias. La primera fue la posibilidad de que pudieran llamar a cualquier hora del día para interesarse por su familiar. Si era una cuestión técnica en que algún enfermero tenía que informarle o pedían alguna explicación técnica, tenían que llamar de 3 a 4, porque el enfermero tiene que estar donde tiene que estar, no tiene que estar haciendo el teléfono. Vale. Pero tenían la posibilidad de llamar todo el día. Había una segunda línea de información a las familias, que era el Facebook. Se han sacado, yo creo que han sido 80 o 90 días diariamente, informaciones de diversos tipos. Es verdad que ha habido gente que dice, bueno, es que estos están haciendo propaganda de la residencia. No estamos haciendo propaganda de la residencia. Estamos dando a conocer qué es lo que se está haciendo, porque hay mucha gente que necesita saberlo, porque tiene a su padre o a su madre o a su hermano aquí con nosotros. Y entonces eso nosotros desde el primer momento, y ahí están los protocolos, pusimos. Una tercera línea de comunicación era, por supuesto, las videollamadas. Y la cuarta línea era atender a los medios de comunicación. Con lo cual fueron cuatro líneas de información, porque creíamos que era, y además recuerdo que en una de las primeras reuniones del equipo coordinador del centro lo hablábamos. Tenemos que estar en la calle dando la información que se pueda dar. Si es verdad que en aquel momento cierta información estaba restringida y que solamente la Junta de Andalucía, el SAS, podía dar datos, informaciones de cuál era la situación de los centros. Y claro, eso nosotros sí que lo teníamos también muy claro, dar la información que ponderadamente se podía dar. Ya me imagino, ¿habrá algún abuelo que le pida, quiero crear mi cuenta de Facebook personal? ¿Habrá habido algún que haya querido...? Sí, ten en cuenta, estamos haciendo un curso de informática, con lo cual hay 3 o 4 o 6 en total que están haciendo el curso y ya van ellos conociendo todas las posibilidades que le ofrecen. Sí. Cuando hablan, supongo que se emocionan más los hijos y los nietos o los abuelos. O primero uno y luego cuando termina la conversación son los abuelos cuando se vienen abajo. ¿Cómo es ese...? Yo creo que son emociones diferentes. Y nos emociona hasta a nosotros el poder ver cómo las familias con su residente hablan de sus cosas. Ellos, algunos no pueden hablar porque no pueden hablar, la situación de deterioro cognitivo que tienen es tremenda, pero reconocen, agradecen, incluso esperan con ilusión que hoy tengo visita, y eso para ellos es muy importante. Con lo cual emociona verdaderamente
el poder verlos, o con el gozo que llegan al comedor. Hoy ha venido mi hija o mi nieto ha estado hablando conmigo. Claro, eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Sí, verdaderamente es un don de Dios el poder atender y el poder cuidar a las personas mayores. Es de las épocas que personalmente más felices estoy viviendo en mi vida. Eso es decir que muchas veces las comparaciones entre lo público y lo concertado a la Iglesia siempre últimamente, ¿no? Pues se las pone en cuestión y más de una vez nos lo han dicho y dicen, mira, una plaza en una residencia puede costar unos 1.500 euros y hay familias que no llegan, que no pueden, que buscan la herencia de antes. Claro. Es que no está pagado, ¿no? Lo que ustedes hacen por las personas mayores y lo que ustedes nos dicen, y mucha gente dice, pero si a mi padre le han quedado 400 o 500 euros de pensión, ¿cómo va a pagarse una residencia con las pensiones, ¿no? ¿Qué desequilibrio, ¿no? Hay, claro. Hombre, ¿no? Yo te digo una cosa, nosotros no queremos ser una residencia privada. De hecho, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, creo que en el conjunto del Estado de España son unos 60 centros los que tiene. Privado, 100%, solamente la residencia de Antequera. Lo demás está todo concertado con el ente público. Aquí llegamos como llegamos, quiero decir, nosotros asumimos perfectamente la situación de la residencia, que era una residencia privada de las Hermanitas de los Pobres y que atendían, pues según sus posibilidades y la ayuda social que recibían de la ciudad y de otras ciudades, de otros pueblos, la atención a los mayores. Nosotros asumimos eso enteramente, porque había posibilidades que a nosotros no coincidíamos. Y la posibilidad era dejar la residencia vacía y nosotros empezar de cero. Esa era una posibilidad que había, ¿eh? Distribuir a los residentes en distintas residencias. Claro, nosotros cuando los hermanos de San Juan de Dios valoramos la oferta que se nos hacía y la situación que se vivía en el centro, dijimos que a los abuelos, a los residentes, al final de sus días no se les podía llevar a otros lugares. Tenían que acabar ahí, donde estaban, en su pueblo, en lo que había sido su vida. Claro, esto suponía para nosotros una situación muy complicada que todavía sigue estando muy complicada, en el sentido de que son, bueno, muchos los residentes que o con pensiones no contributivas o con pensiones muy bajas están siendo cuidados por la residencia. Y nosotros estamos dispuestos a seguir adelante. De hecho, en estos años estamos saliendo adelante pues porque la obra social de San Juan de Dios en Andalucía está ayudando. Está asumiendo esto, ¿eh? Si no era imposible. Suponemos claro. Sí. Que una de las opciones o de lo que piensan es intentar concertarla hoy, concertando poco a poco algún espacio, el futuro, ¿no? Porque el objetivo es que la residencia esté concertada y para ello llevamos ya tiempo trabajando con asuntos sociales para ver las posibilidades que hay. Porque claro, es extrañísimo que una ciudad como Antequera, que pasa a los 45.000 habitantes, tenga solamente 50 camas de residencia concertadas, cuando hay pueblos alrededor mucho más pequeños que tienen muchísimo más conciertos hechos. Entonces, yo creo que esto nosotros tenemos que luchar, pero también la ciudad tiene que luchar para que haya más atención pública, ahora que se habla tanto de lo público, a personas que lo necesitan. Entonces, nosotros estamos trabajando y nuestro fin es poder llegar a concertar completamente la residencia. Ya vamos bastante avanzados, pero hay cosas que no dependen de nosotros. Con todos los respetos, y me viene al caso, habrá que utilizarlo así como que a Dios rogando y habrá que ir con el mazo dando hasta que se consiga, ¿no? Porque seguir haciendo su labor hospitalaria, pero claro, si es trabajo que le quitan a lo público, a la administración pública, porque esto es una responsabilidad de todos, del Estado en general, de la Junta de Andalucía, el que le corresponda, ¿no? Pero mientras que ustedes lo hagan, ¿no? Por su cuenta, pues un dinero menos que la ahorra, ¿no? Claro, pero al final no es nosotros, al final es que esto nos obliga a mantener unas tarifas
en la cual pues, la residencia corre el riesgo Okay. de hacerse un centro elitista, porque verdaderamente pagar 1.500 euros todos los meses, cualquier familia no puede mantener eso. Eso es así. Bueno, vamos con ese mensaje de ilusión. Supongo que antes del 8 de diciembre, ¿no? Como marca la tradición, ¿no? Habrá que hacer ese Belén de San Juan de Dios, ¿no? Estarán preparando la figura, o esto no va a ser complicado en la residencia, al menos, ¿no? Habrá un Belén, ¿no? O como no. este año. Este año no O vamos mínimo, aunque sea mínimo. Vamos a preparar un pequeño Belén, pero el Belén monumental que hicimos el año pasado en la iglesia de San Juan de Dios no es posible. No, pero en la residencia, aunque sea el misterio, estará presente, obviamente. En la residencia habrá muchos Belenes. Pondremos el misterio que ponemos en la iglesia, en las plantas. Iba por el Duchenne. Ahora mismo hablamos de San Juan de Dios, hablar de San Juan de Dios, que es, por cierto, la única residencia, yo creo que en el mundo, que tiene enfrente un sitio patrimonio mundial, ¿eh? Que bueno, tiene enfrente a los hombres. Yo creo que eso no hay residencia en el mundo. Bueno, su Belén estará, y seguro que habrá algún residente, algunos voluntarios, que ya estará preparando, imaginando, sin problema. ¿No? Las medidas de la distancia, ahora tengo que este turno, al otro, si hay que estar las imágenes se desinfectan. Y no solamente el Belén, sino todo lo que lleva pues, de actividades que se realizan en Navidad. Este año, pues con el monitor nuestro de ocio y tiempo libre, con el terapeuta ocupacional, pues estamos viendo para que la Navidad se pueda vivir de otra manera, pero se pueda vivir. Es verdad que... No, tenemos una primicia que dar, ¿no? Que Su Majestad de los Reyes han dicho que conseguirán que su magia siga presente y el primer sitio que harán efectiva su magia será en la residencia de San Juan de Dios. Es algo que solo podrán y sentir ustedes y los residentes, pero ese espíritu estará presente, ¿no? Porque del 24 al 25 nace el Niño Dios, habrá que cantar villancicos entre todos los mayores y Navidad está ahí. La alegría no nos la va a quitar nadie. Tenemos que reinventarnos, como se dice ahora, y que la alegría de la Navidad y del nacimiento del Hijo de Dios siga estando presente en medio de nosotros. ¿Dónde mejor, sino con las personas mayores, pueden hacer Dios? ¿De qué hablan o qué se preocupan? Porque supongo que ellos, personas que han vivido en la ciudad, que han trabajado con sus familias, que han contribuido a diferentes colectivos en la ciudad, se preguntarán, no sé, desde marzo, pues yo me imagino a los cofrades lo que pasaría cuando vieron que no hubo procesiones, por ejemplo, ¿no? Los que les gustaba la feria, cuando ha habido ferias sin poder hacerla, los que les gustaban los toros, o los que les gustaba dar un paseo, yo creo que habrán estado pasándolo yo peor que aquí en la ciudad, al decir, hay que ver que en mi Antequera no se ha podido celebrar todas esas fiestas que son tradicionales y que tanto han aportado ellos, ¿no? Claro. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué puede compartirnos de lo que le decían ellos? Bueno, Estaban preocupados. Tú sabes que aquí hay varios matrimonios muy cofrades, ¿no? Y claro, ¿cómo no lo van a echar de menos? Incluso uno de ellos, pues echaban en falta que este año no habían podido venir a traerle la palma, cuando toda la palma del Domingo de Ramos, los 2-3 años que llevan por aquí, pues vinieron pues muy gentilmente a traérsela, ¿no? Y bueno, y otro, pues el tema de los toros, por supuesto, que les encantan los toros, y la feria, y que este año no hemos podido salir a comernos los churros. Y al Señor de la Verónica, que el año pasado pues también estuvimos, y tuve yo la suerte, ¿no?, de celebrar la Santa Misa en la Plaza de Toros con un numeroso grupo de residentes que pudimos llevar. Sí, en ese sentido estamos muy condicionados, ¿verdad? Intentamos recordar pues el Día de la Virgen, e intentamos recordar que hoy es Santa Eufemia, y hoy, en fin, pero claro, muy condicionado, claro. Pero, ¿y qué mensaje cree usted que a ellos les gustaría dar a la ciudad de Antequera en general, ¿no? Porque a sus familiares hablan con ellos, ¿no? Sí. ¿Le escucha usted qué mensaje cree que le dan sus personas mayores, nuestros abuelos, los que nos dieron esta ciudad que vivimos gracias a su esfuerzo de tantos años? Pues yo creo que sería un mensaje, en primer lugar, de fe. Ellos están viviendo, son gente con mucha fe, y están viviendo con fe esta situación. En segundo lugar, un mensaje de fortaleza ante las adversidades. El hombre, el ser humano, es capaz, si se lo propone, de mantenerse firme en medio de las dificultades. Y un tercer mensaje,
pues de esperanza. Así lo viven ellos. Yo creo que en esa trilogía podría cifrarse, ¿no?, lo que ellos nos están aportando: fe, fortaleza y esperanza. Ujú. Le veo ya, le veo ya casi, bueno, casi no, casi antequerano total, ¿no? Le veo un antequerano asentado, viviendo aquí. Me encanta la ciudad de Antequera, me encanta. Además, me recuerda, yo soy de la provincia de Ciudad Real, soy de Villanueva de los Infantes, por supuesto un pueblo mucho más pequeño, pero con muchísima historia también, ¿no?, con Antequera, con estas calles magníficas de palacios, de edificios nobles, escudos, rejas, iglesias. Entonces, cuando paseo por Antequera, bueno, antes de ayer, ayer domingo, sí, estuve paseando por el cementerio y me recuerda mucho, digo, parece que estoy como en mi pueblo, porque incluso la tipología, el ser del antequerano, que yo voy empezando a conocer, se identifica mucho, me identifico mucho con él, en el sentido de que, bueno, veo que Antequera, pues eso, como el centro de una comarca extraordinaria y tal, y eso se vive en el antequerano, somos, ya está, a nosotros, a mi pueblo pasa lo mismo, somos el centro de la comarca y ese cierto prurito, ¿no?, de ser el centro, bien, pues quiero decir que, y después, pues con las tradiciones, a mí la Semana Santa, por ejemplo, me encanta y bueno, pues ya he tenido la oportunidad de, el año pasado no tanto, pero hace 2 años conocerla y patearme un poco las calles para verlo. Sí, me siento muy a gusto en la ciudad de Antequera y con los antequereros. Claro, le hablaba antes de los Reyes Magos. Los Reyes Magos me han pedido que le pregunte, para todos esos colaboradores, todos esos pajes reales que hay en Antequera, ¿qué le podrían aportar a ustedes para esta Navidad? ¿Qué necesitan ustedes? ¿Qué aportación le podríamos hacer a la ciudad de Antequera? ¿Qué necesidades tiene la residencia de San Juan de Dios? Y que pudiéramos, aparte de pedir por ustedes, de llamarles, de compartir. Yo sé que otros años han querido ir a cantarle villancicos, a hacer muchas cosas. ¿Qué podría Antequera ayudarles? ¿Qué necesitan? Pues nosotros nos viene muy bien siempre todo lo que es, pues, artículos bueno, de la vida normal, de higiene, de alimentación, de lencería, por ahí. Eso es lo que a nosotros nos viene muy, muy bien. Después hay otra serie de proyectos que se están realizando, pero que, bueno, ese tipo de proyectos yo prefiero trabajarlos como más con otro tipo de empresas y tal, pero eso de la vida ordinaria, sea higiene, sea alimentación, eso siempre nos viene muy bien, nos viene muy bien. Claro. Está de moda mucho lo del comité de expertos, que muchas veces no sabemos quiénes lo forman. Yo creo que si en Antequera hubiera que organizar un comité de expertos, estaría el hermano Luis Valero, porque lo que está haciendo en las redes sociales es impresionante. Si eso en las redes sociales, lo que estará haciendo dentro de la residencia tiene que ser sorprendente, lo que usted está haciendo al frente de su equipo. Denos ese mensaje de esperanza. ¿Hasta cuándo vamos a estar en esta situación? ¿Qué optimismo nos da? Porque cada uno nos dice una fecha, hace falta la vacuna, el tratamiento. ¿Es usted de los que cree que el 21 va a ser así? ¿Qué mensaje nos da desde su experiencia de lo que ve? Porque esto de que iba a estar para Navidad, hemos visto que no es así, ¿no? Ya están, decían que iba a ser para Semana Santa, pero ya Sevilla, la Feria de Abril, la ha cancelado. Eso quiere decir, los obispos le han dicho a las cofradías que se olviden de inventarse cosas, que si hay que quedarse en casa otro año no pasa nada. ¿Qué cree usted? Que habrá que esperar mínimo verano, ¿no? Por lo que se ve, ¿no? ¿O qué nos dice? Yo la última noticia que esta mañana veía por ahí es que ahora se está hablando ya de las vacunas en el mes de mayo, con lo cual tenemos claro que hasta el mes de mayo, pues porque a nivel de vacunas no tenemos nada seguro ahora mismo y a nivel de tratamientos es verdad que hemos avanzado algo con respecto a unos meses, pero todavía no tenemos tampoco un tratamiento lógico. Es verdad que los médicos van afinando ya mucho y el número de funciones pues está siendo bastante menor en esta situación. Yo tengo esperanza de que vamos a salir adelante. Yo lo que no sé es, ni intuyo ninguna fecha de cuándo esto pueda acabarse, pero yo creo que sí, los esfuerzos que se están haciendo a nivel médico, a nivel de laboratorios, para poder responder a esto, yo creo que antes de lo que creemos pueden dar una respuesta. Pero claro, con todas las seguridades que tiene que ser, porque lo que no se trata es ahora mismo de salir corriendo.
Una pregunta de fe o mística para terminar la entrevista, hermano. Cuando usted mira la imagen de San Juan de Dios que tenga en su casa, en la que hay en la capilla o en algún sitio de la residencia, supongo que aparte de rezarle, le hablará o le preguntará, ¿qué cree usted que San Juan de Dios, qué mensaje le manda a usted para que lo testimonie a la residencia, al abuelo, a las personas? Porque estoy seguro que a él es uno de los, es el santo al que usted lo invoca y se ofrece, ¿no? ¿Qué cree que San Juan de Dios le transmite? Yo, mira, nosotros, los hermanos que estamos aquí, en este momento somos 3 hermanos, 2 hermanos y un formando que se ha incorporado hace unos meses. Gracias a Dios, parece que el Señor va dándonos vocaciones. Ojalá y nos dieran buenas vocaciones antequeranas, porque nunca han faltado vocaciones antequeranas en San Juan de Dios. Y de hecho tengo que decir que Fray Diego de Bermúdez fue un gran general de la orden hospitalaria antequerana. Entonces, ojalá y nos dé vocaciones antequeranas, porque nosotros no estamos solamente para hacer una obra social. Somos hermanos de San Juan de Dios, consagrados a Dios para la misericordia. Y nos gustaría que gente joven se planteara este tipo de ser cristiano. ¿Qué le pido a San Juan de Dios? Pues mira, yo a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, diariamente nosotros nos ponemos en oración. Y yo lo primero que hago es invocar a San Juan de Dios y especialmente poner en sus manos los residentes de esta casa. Que el nombre de San Juan de Dios no sea solamente un título que está ahí puesto, sino que verdaderamente ese cuidado trascendente, ese cuidado de misericordia, llegue a los residentes y llegue por la protección directa del santo y llegue por los cuidados de calidad que tanto los hermanos como nuestros magníficos trabajadores de esta casa estamos empeñados en realizar cada día. Esto es lo que yo le pido. Mira, San Juan de Dios, cuídanos, cuida a nuestros residentes, cuida a sus familias, cuida a nuestros trabajadores, a sus familias y danos siempre la sabiduría para poder responder adecuadamente a las necesidades de nuestros abuelos. Y San Juan de Dios me escucha, yo le veo que él me escucha. Agradecemos al hermano Luis Valero que nos haya atendido en esta entrevista, que aunque al principio hemos tenido que hablar de la realidad cruda y cruel de la pandemia, hay que buscar esa esperanza que vemos en esa fotografía. Le agradecemos que nos atienda y para terminar me gustaría compartir algo que fuera de normativa, esto no viene en el BOJA ni viene en las leyes, pero viene en el sentimiento de un familiar que tiene a alguien en la residencia, que me decía que llevaba mucho tiempo sin ver a su familiar, lo estaba pasando mal, y él, aunque no la viera, iba caminando hasta la puerta de la residencia, suponiendo que veía, aunque sabía que no la podía ver ni escuchar. Pues me dice que un día, en uno de sus peores días, se encontró por casualidad al hermano Luis. Y, pero tú qué haces aquí, estamos aquí en medio del campo. Bueno, estamos al lado de los dólmenes y del Instituto José María Fernández. Que ha venido a ver y le dijo, espérate. Y yo sé que a veces cuando ven eso se pueden asomar al balcón, están cumpliendo la normativa porque no hay contacto directo, pero no solo la sienten por corazón, sino que la pueden ver a veces cuando por casualidad las circunstancias lo permiten. Y tuvo ese regalo de Dios, ese regalo de San Juan de Dios, que ese apóstol, Luis Valero, le dejara ver a ese ser querido. La verdad que no lo contó, no dijo, no digan nada, pero no compartirlo porque es una acción buena y que no solo nos quedamos con lo malo que hacemos las personas, que hacemos los colectivos, que puedan hacer las residencias. Yo creo que nadie hay que quiera hacer el mal. Y mire usted el pequeño detalle que usted tuvo de llamar para que se asomara una persona y esta pobre persona y buena persona pudo tener al menos la recompensa de ver a una persona que la ve, que la siente, pero que no puede entablar esa conversación que siempre ha tenido. ¿Vale? Es que esta familia tan buena han tenido tan mala suerte, porque quizá en otras situaciones, bueno, pues han podido visitarlas y en la vida normal de la residencia, pero ellos es que tuvieron tan mala suerte de tener que ingresar a su familiar en una situación muy difícil que les ha impedido el poder desde hace meses abrazarlo. Claro, yo cuando lo vi a él, y yo sé que todas las familias quieren, pero hay situaciones que se hacen más evidentes, y lo vi a la criatura paseando delante de la residencia y le dije, vente para acá, por favor, ven aquí.
que vas a ver ahora mismo a tu ser querido. Guardando las medidas, porque hay que guardarlas, y es una invitación que yo desde aquí hago para que en nuestra vida familiar, en nuestras relaciones familiares, por favor, guardemos las medidas. Guardémoslas, porque si se viera la situación de tensión que se está viviendo y que se ha vivido en los hospitales, en las residencias, por parte del personal sanitario, que es magnífico, que es extraordinario, no le hagamos la vida más difícil, vamos a intentar guardar las medidas. Y entonces, pues, vio a su ser querido con mucho gusto y él se puso muy contento y su familiar también, seguro que sí. Por supuesto que sí. Bueno, nada, muchas gracias por atendernos y que vaya todo bien y que Antequera sepa lo bien que hacen todas las residencias, todos los colectivos, todas las personas que luchan por esta pandemia y hemos querido saber cómo se vive dentro de la residencia de San Juan de Dios. Muchas gracias, hermano, y que seguiremos estando en contacto. Pues muy bien, un abrazo y que sepa Antequera que esta es su casa, la casa de sus mayores y la casa que tienen que tener como referencia siempre.